Dios les bendiga, bendiciones, qué bueno que están un día nuevamente más con nosotros. Yo quiero empezar este programa agradeciendo a las personas que están compartiendo este programa. Gracias por estar apoyando con ese compartir, con ese me gusta, con ese me encanta. Estoy muy contento porque se está cumpliendo el propósito de Dios, que es llegar a muchas personas con estos tremendos testimonios de lo que Dios ha hecho y está haciendo hasta el día de hoy. Hoy día tenemos un invitado tremendo. Yo sé que algunos y muchos de ustedes quizás lo conocen como el J en la casa. Hoy día vamos a conocer más en profundidad de su vida, nos va a relatar su vida desde su niñez en adelante, de las cosas que ha tenido que pasar en la vida para llegar hoy día a ser la persona que Dios ha hecho de él. Así que, Juan, yo te doy la bienvenida. Muchas gracias, Claudio. Bienvenido a este programa, Juan. Amén. Vamos a estar conversando varias cositas. Sí. Te doy las gracias por venir. Juan, para mí es más que un hermano, es un amigo. Nos conocemos de antes de Cristo. Nos conocemos de antes de Cristo, de la adolescencia prácticamente nos conocemos. Exacto. Y para mí es un privilegio que estés aquí, amigo. Sé que es Dios el que nos unió nuevamente. Amén. Y es para poder glorificar el nombre de Cristo. Y el poder de Cristo en la vida de las personas y de los que le abren el corazón a Él. Juanito, te doy la bienvenida nuevamente. Claudio. Y te invito a que nos puedas hoy día confiar un poquito más de tu testimonio, Juan. Amén. Cuéntanos, ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan desde niño? Eso nos interesa ver. Bueno, muchas gracias, Claudio, hermano. Sí, Juan, digamos que el Juanito de la infancia fue un joven, un niño que tuvo mucha carencia de amor de padre, amor de madre, porque recuerdo yo que en mi niñez sufrí el abandono y el rechazo de mis padres. A los 7 años yo viví lo que fue la separación de mis padres. Yo viví todo el... Bien chiquitito. Claro, bien niño. Y tú sabes de que un niño a esa edad queda marcado por ese tipo de cosas. Sí. Yo vi lo que fue la separación de mis padres. Cuando ellos literalmente se divorciaron y mi padre se fue de la casa. Nosotros con mi mamá quedamos durmiendo en el suelo. Porque mi papá se llevó todas las cosas y más encima nos quemó la ropa. Entonces nosotros quedamos literalmente durmiendo en el piso. Mi mamá con los pocos abriguitos que le quedaron, de hecho ella se tuvo que conseguir frazada y todo ese tipo de cosas para poder taparnos y poder, claro, digamos que aplacar el frío. Pero fue difícil. Desde niño viniste terrible. viviendo cosas que marcaron tu vida. Claro, desde mi niñez. Entonces, después de eso, mi mamá cayó en una profunda depresión por el tema de la separación. Tú sabes que una cosa lleva a la otra. Entonces, cayó en una depresión terrible. Se lanzó al trago, como se dice aquí en Chile. Empezó a cada vez más a hundirse en este pozo de desesperación y de depresión, porque ella cada vez fue metiéndose más. Las amistades que ella tenía la llevaron igual a eso. Claro. Y más encima conoció a un hombre que era de los mismos. Entonces el hombre, en vez de ayudarla, ¿cierto?, más la metió en ese pozo. Se hundían los dos más para terrible, abajo, ¿no? fue terrible. Y fue difícil para mí como niño verla, cómo ella se embriagaba, cómo ella compartía con sus amistades y todo, y me dejaba de lado, porque cuando una persona se mete en el alcohol, es increíble que deja a su familia de lado. Ya, todo pasa a tomar un segundo plano. Exacto. Entonces yo ya viví lo que después fue el descuido de ella, el abandono y todo eso. Yo llegaba del colegio y veía mi casa con candado. Todas las tardes que llegaba del colegio yo llegaba con hambre y todo, con mi ropita sucia, porque los niños ensuciamos la ropa. Sí. Entonces veía la casa con candado y tenía que salir a buscar a mi mamá, y fue difícil porque casi en todas las bodegas de Lota, porque yo era de Lota, en todas las bodegas de Lota conocían a mi mamá. Y yo tenía que buscarla bodega por bodega. A ella fue terrible, Claudio. Sí. Fue difícil. A los 7, 8 años de edad. 7, 8 años de edad. Un niño que necesitaba a su mamá bien. Claro. Ya venías con una carencia de un afecto maternal. Exacto.
Tremendo. ¿Y cómo siguió esto? ¿Seguiste creciendo? Claro, seguí creciendo, gracias a Dios, siempre yo doy gracias a Dios porque Él siempre coloca personas en nuestro camino, y en este caso colocó a una tía, que es la hermana de mi mamá, que se llama Sonia Fuentes, a que le mando un saludo. Mi tía Sonia Fuentes, muchas gracias porque Dios la colocó en mi camino, y ella digamos que entre comillas, me adoptó durante 2 años. Pues. Ella me entregó la educación, me cuidó, me limpió y todo, porque yo como niño, por el descuido de mi mamá, igual tenía granitos en mi cuerpo, tenía piojitos y todas esas cosas. Entonces mi tía me tomó y me entregó la educación, me dio un techo, me dio alimentación, educación, todo. Así que muy agradecido de mi tía Sonia. Qué bueno. Seguí creciendo, y a los 10 años mi tío toma la decisión de entregarme a mi papá. A mi padre, para que él se hiciera cargo de mí, para que mi papá tomara la tutela, ¿se llama? ¿Cierto? Sí. La tutela de mi persona. Entonces mi papá empezó a hacerse cargo desde los 10 años en adelante. Pero ahí viví otra etapa de mi vida, porque mi papá era un hombre enchapadito a la antigua, entonces él tenía una crianza, digamos que fría. Claro. Mi papá no creció con cariño de padre tampoco, entonces ya había una carencia ahí, de ese amor paternal que él no tuvo. Me imagino que tú, cuando te enteraste de que ibas a volver con tu papá, quizás dijiste, voy a recibir ese cariño que no he tenido de padre, y te encontraste con un papá frío en este caso. Claro. En parte, como dices tú, me lo imaginé, pero en parte sabía lo que iba también. Porque como él me había criado hasta los 7 años, me imaginé, yo dije, ya. Pero... y no estaba equivocado, porque a los 10 años empieza a criarme él, y empiezo a comprobar la frialdad de él, también el descuido de mi papá, porque si bien es cierto, claro, él vivía con mi abuela, pero él igual me dejaba de lado a mí, en las tardes él salía. Él fue siempre un hombre súper trabajador, pero en las tardes él salía igual y me dejaba solo igual. ¿Te sentiste solo? Claro, igual me sentía solo yo. Y como te digo, no tenía ese apego con mi papá, ese papá que te apapacha, que te hace cariño, porque mi papá era enchapadito a la antigua, y bruto también. No era de abrazo, nada, para nada. No era de los abrazos, o de los elogios, de decirme, hijo, te sacaste buena nota, qué bueno, me siento orgulloso. Nada de eso, nada. Entonces era un hombre muy frío conmigo. O sea, te venías criando prácticamente solo. A la buena de Dios, como se dice. Claro, exactamente, así fue. Sí. Me crié solo. ¿Y cuántos años estuviste con él? Mira, con mi papá estuve 6 años. Porque a los 16 años yo ya estaba adolescente, entonces decidí irme de la casa. Por lo mismo, porque mi papá era frío y todo. No pretendo villanizar a mi papá con esto, porque ya, gracias a Dios, él ha cambiado bastante. Sí, yo tengo el privilegio de conocerlo. Sí. Pero en ese tiempo mi papá, como hombre joven, cometió muchos errores conmigo. Claro. Entonces, a los 16 años yo me fui de la casa, Claudio. Caminé, como decimos nosotros, caminé de la casa, me fui y decidí hacer mi vida lejos de la casa. Y a los 17 años me vine a Lebu. Me ofrecieron una peguita y dije, ¿Te viniste en una lancha? No, en una camioneta. En una camioneta, ya. Me vine en una camioneta con un amigo, que de hecho el otro día lo vi, Chumingo, de allá de Lota, de la playa. Entonces llegó el dato así, un chiquillo me dijo, oye, ¿sabes que están reclutando a algunos trabajadores para descargar botes allá en Lebu? Yo no conocía Lebu, me habían hablado de Lebu, sí. Ya. Y todo. Entonces tenía la curiosidad de cómo será Lebu y todo. Y ya, pues me vine a Lebu, y al rato después que llegamos nos pusimos al tiro a trabajar. Ya. En ese tiempo descargábamos los botes en el puerto acá. Y llegaron los botes y todo, Yo no sabía lo que me deparaba la vida acá en Lebu, pues. Y no lo conocía, y había escuchado solamente, así que llegáis a un lugar que no... Desconocido totalmente. No tenía idea cómo funciona, cómo se mueve. Claro. Cuando empecé a ver el ambiente acá como era, a la casa de donde yo llegué vivían como 12 personas y era una media agua, imagínate. Entonces, como sardina. Claro. Entonces igual fue como nuevo para mí todo el ambiente. Más encima todos eran volados, todos fumaban marihuana. De hecho, el primer día que yo llegué a la media agua, porque vivíamos en una media agua, literal.
veía cuando ellos jalaban cocaína, cuando ellos fumaban marihuana. Yo nunca había vivido en ese tipo de ambiente y esas Claro, cosas, po. claro, Yo a veces cuando era más niñito, había fumado cigarros, me claro. arrancaba a veces de la casa, fumaba cigarritos a los 10 años, pero nunca había vivido un ambiente estar tan inmerso en un ambiente Claro, de droga, de cocaína, imagínate, que en claro. ese tiempo, yo te estoy hablando desde el año 2000. ¿No pensaste en volver? ¿En ¿Cómo? volver a Lota? ¿Alota? No, ¿No? no, como que me vine decidido Ah, acá ya. a Quería trabajar. estar acá. Claro, quería trabajar acá y todo, porque igual pues, dije voy a tratar de comenzar de nuevo, o una etapa nueva en mi vida, Mm, pero no sabía como te digo, lo que iba a vivir acá. claro. Y bueno, conociste gente que quizás no deberías haber conocido. Claro, Te llenaste también. quizás de malas amistades. Sí, Cometiste errores también. claro que sí, Cometiste justamente. errores. Cometí muchos errores como todo joven y Claro. conocí personas que después decía, pucha, ¿para qué los conocí? ¿Para qué me involucré con ellos y todo? Porque eran personas que vivían otro ritmo de vida Claro. y tenían otras costumbres, otros hábitos. Po. Ellos ya fumaban, ya consumían droga, ya salían a delinquir, yo no, po. Claro. Pero al juntarme con ellos, empecé a contagiarme de esas cosas. Por eso es Claro. que hay un dicho que las malas amistades dice que las malas amistades corrompen los buenos hábitos. Sí. Entonces empecé a llenarme de hábitos negativos, pues, de cosas que para mí que fueron como un veneno. Claro. Ahí es cuando viene quizás el tiempo que quisieras olvidar o no haberlo vivido. Nunca me imagino que es cuando estuviste privado de libertad. Claro, Tuviste sí, un tiempo privado de libertad. ¿Cómo fue claro, ese tiempo? justamente. Empecé a juntarme con todos estos chiquillos y todo, y empecé a consumir marihuana, empecé a consumir igual cocaína, aunque no fui un consumidor empedernido, porque la probé la cocaína y no me gustó, en Ya. realidad. Pero sí la marihuana. Y una cosa, dice la palabra que un abismo llama a otro abismo. Entonces, después de consumir marihuana, empecé a agarrarle el gustito a la adrenalina que producía andar volado y todo eso. Claro. Porque algunos dicen que no, que los relaja, pero en mi caso era distinto. Ya. En mi Te caso a mí activaba. me activaba y, Claro. me activaba a hacer cosas así, como delinquir y cosas así. Entonces empecé a delinquir igual, pues me empecé a meter a robar en locales comerciales con los chiquillos y todo. Y eso me llevó a la cárcel. Nos pillaron, me acuerdo, fue como de película esa escena. Llegaron los detectives así con la pistola y todo. Fue raro, Claro. de película. De Diríamos ahora de Netflix, de serie de Netflix. Claro. Ahí, claro, estuve preso 3 meses. 3 meses. Gracias a Dios estuve poquito. Lo que dura el proceso de investigación, porque además que era primerizo en esto, nunca había estado preso, pero igual la vida en una cárcel es terrible, Claudio. Me imagino. No es vida en realidad, No no es es vida. Mm. Se conoce de todo tipo de personas dentro. Claro, pues, y uno tiene que tener un cuidado único adentro con lo que dice, cómo se conduce, con quién se junta, todo. Entonces, como te digo, no es vida porque ni siquiera respirar un aire puro, andas todo paqueado, como se dice adentro, porque literalmente los gendarmes andan ahí Claro, al pendiente. al pendiente y a las 4 de la tarde ya te encierran adentro en la celda. Pues, ¿qué vida es esa vivir en una celda? Dime tú. No es vida. Más encima no llegan, tus seres queridos no llegan a verte. Po. No. Yo doy gracias a Dios que mi Bueno, papá... ahí se cumple una verdad que, bueno, hay un dicho que se dice que los amigos llegan hasta la cárcel o hasta el hospital. Sí. O sea, ahí tú comprobaste que los amigos no Claro. quedó ninguno. No, po, de hecho, pero sí debo decir de que hubieron personas que yo no esperaba, Ya. que llegaron a verme, que supieron esto y fueron a verme, y doy gracias a Dios por ellos, que fue mi padre y fue un amigo de Lota, que es Lalo. Ya. Pero de los amigos que yo pensé que iban a ir, que iban a estar presentes, no estuvieron. yuntas. Los yuntas, No los estuvieron. panas, ¿cómo se dice? No estuvieron ahí, no estuvieron. Oye, Juan, de todos nosotros sacamos una enseñanza. Amén. Y Dios usa aún los peores procesos de nuestra vida para enseñarnos algo. Claro. Este proceso oscuro, como podríamos llamarlo, de tu vida, estando privado de libertad, ¿qué enseñanza dejó para ti?
Porque hay personas que dicen, no, el que vive una vez encerrado aprende puras cosas malas y sale peor. ¿Cuál fue tu caso? ¿Tú tomaste conciencia o saliste peor de ahí? No, tomé conciencia. Tomaste conciencia. Tomé conciencia. De hecho, se dice en la cárcel adentro que cuando uno sale de la cárcel, aunque es como un mito, ¿eh? Se dice que uno no debe mirar hacia atrás. Que todo recluso que sale a la calle el día de su libertad, que no mire hacia atrás. Ya. Cuando yo salí de la cárcel, fue lo primero que... No lo hice. Salí de la cárcel y dije, yo voy a aprender de esta lección algo. Todo, dice la palabra de Dios que a nosotros los hijos de Dios, ¿cierto? Valga la redundancia, todo al final nos ayuda para bien. Exacto. Claro, entonces yo salí de la cárcel y dije, no voy a volver a delinquir. No voy a volver a andar haciendo cosas, de meterme a robar o de andar drogándome, porque sabía que la droga me llevaba a eso. Entonces traté de no volver a hacerlo, de no volver a delinquir y de ganarme mi platita honradamente, aunque yo siempre trabajé, pero como te digo, bajo el efecto de la droga uno comete estos tipos de errores. Sí, ¿sabes lo que estaba pensando, Juan? De que Dios nos perdona, pero las consecuencias Dios las permite, que las vivamos para no volver a cometer los mismos errores. Y me imagino yo que claro, tú superaste esa etapa, no volviste hacia atrás, pero sí me imagino que arrastraste consecuencias de haber estado ahí. Claro. Me imagino yo. Sí. ¿Cómo fue eso? Mira, una de las consecuencias que todo reo y que yo viví también, es que se te manchan los antecedentes, para empezar. Y cuando uno busca trabajo, ¿cierto? Yo empecé a buscar peguitas en diferentes lugares. En todas las pegas me pedían el papel de antecedente. Y el papel de antecedente ya estaba sucio. Claro. Y el delito era robo con fuerza, por ejemplo. Entonces decían, no, pues tienes papeles manchados, no, claro. acá. Entonces, como consecuencia, uno ve que se cierran las puertas. Se cierran las puertas laborales porque nadie te recibe con los antecedentes manchados, como se dice. Y la sociedad, en vez de reinsertar a los reos en el mundo laboral, los margina. Eso es lo otro. Claro. Entonces, esa fue la otra consecuencia, la marginación, el rechazo, las puertas cerradas, todas esas cosas yo las viví en carne propia. Claro. Sí, me imagino lo difícil que debe haber sido ese proceso de volver a la sociedad, viendo todas estas trabas que fuiste teniendo para volver a trabajar, y ahí es donde yo creo que muchos son los que vuelven atrás, porque ven que ya no fue por ese lado de reinsertarse, sino que vio puertas cerradas. Gracias a Dios, tú actuaste de una manera diferente y empezaste a luchar por no volver a ese mundo que conociste ahí, que lamentablemente caíste, sino por hacer las cosas de una manera distinta. Fuiste avanzando en tu vida, te refugiaste, yo creo que ya ahí más o menos cronológicamente es donde viene el rap, todo el movimiento cultural así urbano. Así mismo fue, así mismo. Porque no sé si tú te acuerdas de la casa de jóvenes que había en ese tiempo. Sí. Ya, entonces, Inolvidable. Lindos tiempos. Lindo. Resulta que, claro, pues, como bien dices tú, Claudio, yo como viví ese rechazo de la sociedad y vi cómo se cerraron esas puertas, yo me refugié en la música. Claro. Y doy gracias a Dios que en ese tiempo había una oficina de jóvenes acá, que estaba ubicada frente al Salón Walter Ramírez, el Lebu. Y empecé a llegar a esa casita de jóvenes. Ahí habían jóvenes que hacían talleres, recuerdo yo. Llegaban hartos jóvenes de todo tipo, de todas las tribus urbanas en ese tiempo. De todas las tribus urbanas, claro. Había y por haber. Sí, había y por haber. Y doy gracias a Dios que en ese tiempo te conocí a ti, en esos años. Fue 2001, 2002 creo que fue. Sí. Y ahí empecé a refugiarme en el breakdance, ¿te acuerdas? Sí. Bailábamos break, estábamos toda la tarde ensayando y eso me ayudó bastante porque yo ya tenía mi mente ocupada en algo. Exacto. En vez de salir a delinquir la música break es algo que a uno lo mantiene pero todo el día ensayando. Sí, es algo que lo apasiona a uno. Exacto. Fue hace varios añitos atrás y hartos kilitos atrás también. Hacía cosas que nunca más pude volver a hacer. Pero fue un lindo tiempo y claro, me imagino que fue la mejor terapia para salir de la vida que venías viviendo. Claro. Y te enfocaste en eso. Sí, pues me enfoqué
en ensayar breakdance. Yo recuerdo que estaba a veces todo el día practicando. Bueno, tú fuiste fiel testigo de todo ese proceso que yo viví, pero fue un tiempo lindo. Me acuerdo que hacían, no sé si te acuerdas, que igual hacían convocatorias de jóvenes a nivel provincial. Nos juntábamos toda la provincia con los jóvenes, con los que hacían talleres, con los que bailaban, con los que hacían música. Y así fui yo, digamos que incursionando en el tema del baile. Más después, a los años después, 2004, 2005, me empecé a incursionar en la música, porque los veía a ustedes también que tenían un grupo. Entonces me llamaba la atención eso de cuando grababan la música, el rap, claro, propiamente tal el rap. Y ahí fui refugiándome, digamos que en este tipo de disciplinas artísticas. Fue lindo ese tiempo igual. Fue un tiempo muy lindo. Lo vivimos. Lo vivimos, sí, lo disfrutamos. Amén. A concho. A concho lo disfrutamos. Yo me acuerdo que mi mamá, yo llegaba a la casa y mi mamá me decía, el hambre te trajo, me decía. Yo estaba todo el día fuera de la casa y llegaba si me da hambre y tocaba la puerta. Mi mamá media enojada me decía, ahí hay pan, me decía. Sí, así lo vivimos. Fuimos creciendo, y digo fuimos porque esta etapa la vivimos juntos. Amén. Sí. Lamentablemente conocimos el mundo del carrete y nos desenfocamos. Claro. Conocimos cosas que no debíamos haber conocido. No llegamos a delinquir, pero conocimos la droga, el mundo de la calle. Claro. Y nos fuimos, tomamos ese rumbo que no debíamos haber tomado. Exacto, así fue. Ese proceso como vivimos, claro, ese proceso duró como, unos 4 años más o menos. Yo lo viví más o menos durante 4 años. Fue un proceso de, como bien dices tú, de malas decisiones. Igual yo creo que todo eso uno lo busca porque uno se siente vacío. Uno trata de buscar de alguna manera a Dios en esas cosas. Aunque uno sabe que está equivocado, que está mal, que está errado, pero lo único que uno busca es como llenar ese vacío que está en nuestro corazón. Por eso la palabra dice que Dios colocó esa eternidad en nosotros, pero esa eternidad nunca la pudo llenar la marihuana, la cocaína, los carretes, las mujeres, los placeres. Nada de eso pudo llenar el vacío. Es por eso que yo en el programa pasado decía porque me habían preguntado por qué la gente cae al mundo de la droga, y yo decía, no se trata de ser inteligente o menos inteligente, sino que nuestra vida misma nos va de repente dejando algunas carencias, algunos vacíos, y uno conoce la droga, ¿cierto? Y conoce una vida que es prácticamente una vida ideal, por así decirlo, entre comillas. ¿Por qué? Porque vive momentos de una alegría que no se sabe de dónde sale, y nos refugiamos en eso y decimos, al fin de esta manera puedo vivir feliz. Entonces, yo sé que también a lo mejor te pasó volado o bebiendo alcohol. Vivías la vida que nunca tuviste, y una felicidad que nunca tuviste la conseguías de esa manera. Claro, que en el fondo es una felicidad superficial nomás, momentánea. Uno, como te contaba, uno trata de llenar este vacío con drogas, con un sinfín de cosas, pero uno sabe que es una felicidad momentánea nomás. Entonces este tipo de cosas a uno lo lleva finalmente a consumir, ¿cierto? Y aunque uno sabe que está mal, porque en todo caso yo siempre tuve temor de Dios. Yo desde niño, que quizás me salté esto, pero desde niño yo supe que había un Dios que me amaba, ¿cierto? En la escuela dominical nos enseñaban todo lo que tenía que ver con Dios, nos hacían pintar libritos y todo, un paréntesis. Entonces, debido a eso yo crecí con el temor de Dios, pero sin embargo buscaba la felicidad, buscaba esa llenura en mi corazón y todo, que al final nunca pudieron llenarme, pero fumaba y tomaba pensando de que era feliz así. Sí, me acuerdo que estuviste arrendando una casa. Sí. Y prácticamente era una casa de carretes. Claro. Yo tengo el recuerdo, esto es una anécdota, así es como para la risa de estar ahí, estábamos lo mejor, y de repente escucho unos palos en la puerta. Sí. Era tu vecino. El vecino. Con un bate. No, el vecino estaba, pero hasta la coronilla, como se dice. Y yo lo conocía, y yo creo que por eso no entró a pegarnos nomás, porque yo lo conocía. Pero
pero claro, era carrete de todos los días. Sí, es que ya era excesivo. Sí, ya cuando, si ya en mi casa, con decirte que no me querían ver ya. Sí. Sí, yo decía, no, voy a cambiar, y era lo mismo, noche tras noche, carrete, Claro. droga, de todo. Claro. Y me acuerdo que en ese tiempo, de repente te vas a Lota. Claro. En todo ese descontrol que vivíamos, éramos un grupo grande de jóvenes, Sí. tú te vas a Lota. Mm. ¿Qué pasó en Lota que yo después te vi 3 años después de vuelta, totalmente cambiado? ¿Qué pasó allá? Sí, yo llegué a Lota porque, bueno, acá ya estaba hastiado ya de lo mismo. Llega un momento, esto a todo joven le pasa, yo creo, que ya estáis chato ya de lo mismo, te das cuenta de que al final nada te hace feliz, pues nada te llena. Entonces, de haber probado tanto vicio y tanto carrete y tanta cuestión que uno prueba en el mundo, yo dije, ya voy a irme a Lota y voy a tratar de resetearme, como de comenzar de nuevo. Y fue que, claro, más o menos en 2007, año 2007, creo que fue por ahí por noviembre del 2007 que me fui. Llegué allá y, bueno, al principio no fue fácil, porque yo tenía el anhelo de cambiar y todo, pero lo estaba haciendo en mi fuerza. Y la Biblia dice, la palabra dice que el hombre por sus propias fuerzas no puede cambiar. No, es imposible. Claro. Entonces llegué allá y hice varios intentos por cambiar por las mías, como decimos nosotros, por mi fuerza. Pero finalmente llegó el día en que, mira, si esto fue todo, así fue raro, porque había un joven dentro de un grupo que se llamaba la H de Rap, era una clica de puro rapero. Y a ese joven le decían el Sombra. Mira, y yo ese día salí a dar una vuelta y me topo con este joven y lo pusimos a dar unas vueltas. Andaba dando vueltas con el Sombra. Mira cómo fue. Y de repente vimos en un sector de la plaza un grupo de jóvenes que estaban haciendo beatbox y estaban cantando, haciendo rap. Y yo le dije a este joven, oh, mira, hay un grupo de jóvenes ahí, vamos a ver qué onda, qué pasa. Nos acercamos y de repente uno de ellos me queda mirando y me dice, oh, buena Jotita, porque me ubicaban ya. Yo tenía una cierta fama en Lota y todo por el tema de las tocatas, porque siempre andábamos metidos en las tocatas de rap. Y me llama este joven y me dice, Jesús tiene un plan contigo. Y el que hoy día tú estés acá no es una coincidencia. Wow. Y empieza a hablarme y ellos estaban incluso improvisando. Fíjate cómo la creatividad de Dios, cómo Dios llamó mi atención, cómo Dios captó mi atención a través de estos jóvenes raperos. Dios me llamó a mí y me dice, yo te amo y te amo con amor eterno. Y hoy día yo te traje a este lugar. Y empieza el joven a hablarme. Era el Espíritu Santo en el joven hablándome y diciéndome, aunque padre y madre te hayan dejado, yo hoy día con todo te recojo. Esa fue la palabra que gatilló en mi corazón y que me hizo pebre, hermano. Me hizo pedazo en mi corazón. Porque yo crecí con carencia de amor de padre y de madre. Te contaba al principio que mis padres se separaron. ¿Y tu mamita hasta qué edad te acompaña? Mi mamá me acompañó hasta los 50 años. Ella a los 50 años falleció. Y falleció de alcoholismo. De alcoholismo. ¿Qué edad tenías tú cuando murió? Yo tenía 19 años. Había salido recién de la cárcel cuando supe la noticia de que mi mamá había fallecido. Llevaba como una semana en la calle, Claudio, cuando supe que mi mamá falleció. Claro. Imagínate. Esa palabra que te dan ahí en la plaza fue clave. Fue clave. Yo sabía, tu padre y madre, yo sabía que era el Espíritu Santo en ese joven que se llama Felipe Montoya, del Ministerio Linaje Escogido. Que hasta el día de hoy ellos están vigentes en su ministerio. Y empieza el Espíritu Santo a hablarme a través de él. Y para rematar, después viene el Matías, del Ministerio Cristocéntrico Familia. Ellos dos empezaron a presentarme el plan de salvación y a decirme, Juanito, Dios te ama, Dios tiene un plan contigo, Dios te trajo a este lugar de la plaza para que nosotros te empezáramos a hablar. Literalmente, Claudio, ese grupo de jóvenes que habían ahí, sabes que me rodearon. Había un círculo alrededor y yo esto lo digo en un tema que está en este disco Emancipación. Bueno, a todo esto ahí, no sé si se logra ver, está la portada del nuevo disco de Juan, Emancipación. Sí. Y empieza este grupo a rodearme. Literalmente fue como un anillo de
de jóvenes alrededor de mí y todos empezaron a orar por mi vida. Wow. Fue un momento precioso, precioso. Ellos empiezan a presentarme el plan de salvación y al rato después yo ya estaba adorando junto con ellos. Wow. Estábamos improvisando Te todos convertiste. juntos. Yo me convertí ese día al Señor. Y ellos quedaron así, todos quedamos sorprendidos. Yo así como, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Así como, pero fue lindo. Sabéis que habían lágrimas en mi ojo, pero había risa también. Ese llanto, esas lágrimas eran de alegría, Claudio. Nunca había vivido eso. Nunca en mi vida había experimentado el amor de Dios a esa magnitud. Wow. A esa... Qué tremendo, sí. Yo no sé Pues- si, yo digo, fueron 3 años, más o menos 3 años Sí, estuviste en Lota. 3 años. Y después decidiste volver. Claro. Yo sé que tú eres un enamorado de Leo. Sí. Las veces que has estado afuera, Sí. tú me dices, echo de menos Leo. Sí. A mí me encanta Leo. Tú te sientes, no sé si más leolense que lotino, pero... Yo siempre digo el lotabulense. el lotabulense, claro. Sí. Pero te gusta Leo, te gusta estar aquí. Y ahí tú vuelves, no sé. Claro, te cuento. Me invitaron a la iglesia, llego a la iglesia, de hecho llego con mi ropa ancha y todo, y como con miedo un poquito. Ya. Pero fíjate cómo es Dios, que Dios preparó todo, y cuando yo llego a la iglesia, el pastor que había ahí era un anciano de 70 años, el pastor Ramírez. Wow. Y él, en vez de ver, por ejemplo, un aro en mi oreja, en vez de ver una polera de básquetbol, él vio Claro. al hombre que estaba adentro. Qué importante. Quiero hacer un paréntesis Sí. ahí. Qué importante es pasar por arriba de todas prejuicios. esas cosas. Los prejuicios. Ser capaz de ver más allá, porque Dios ve mucho más allá que un Amén. aro, Amén. que un jockey, que un pantalón Ancho. ancho. Lo más precioso para Dios es nuestro corazón. Amén. Y cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, dice la palabra que no lo No lo desprecia. desprecia. Y esto es tremendo y es una tremenda enseñanza para nosotros de Sí. ser capaces de ver más allá, de Amén. ir más allá de una mirada superficial y no juzgar por una mirada superficial, sino de ahondar en el corazón de una persona Claro. y conocer una persona por lo que es. Exacto. Cuando él me ve, abre los brazos y me dice, bienvenido, hijo, te estábamos Wow. esperando. Te estábamos esperando, me dice. Wow. De verdad. Y yo entro y fue tan lindo, tan maravilloso. Me sentía en casa. Nunca había vivido algo así. Claro. Y yo decía, qué lindo es estar en una iglesia lleno de la presencia de Sí. Dios. Sentía tan fuerte la presencia de Dios en mi vida como nunca. Pasaron esos 3 años, vuelvo acá y cuando vuelvo fue como la otra etapa de mi vida. Sí. Fue algo también Imagino. maravilloso, maravilloso. Recuerdo que entré a trabajar de ayudante de panadero acá en la panadería San Pedro. Y un joven al que queremos mucho nosotros. Nosotros queremos mucho a ese joven. ¿Tú sabes quién es? Sí. Ya. Él me toca el hombro. Yo venía saliendo de mi turno y me dice, Jesús te anda buscando. Y yo miro para atrás y era un amigo de nosotros. Era el Hans. Sí. Sí. Y bueno, y Dios comenzó un tiempo nuevo acá en Levo con todos nosotros. Bueno, yo te encuentro en la plaza. Yo encontré a Juanito una noche en la plaza Sí. y apenas lo veo, lo estaba invitando a tomar. Sí, Le digo, vamos a tomar, celebremos que llegaste. claro. Y Juan me decía como, pero espérate un poco que tengo que contarte algo. Y yo le decía, pero vamos en Sí. el camino. En el camino bueno, en el tiempo que yo vuelvo a encontrar a Can, yo estaba pasando por una depresión tremenda. Ya andaba dando vueltas solo en la calle, como arrancando de mí mismo y de los problemas. Me encuentro a Juan y yo lo invito a tomar para celebrar que había llegado. Y resulta que me cuenta que había conocido a Jesús. Cuando él me Amén. dice eso, yo sentí un impacto tan grande en mi corazón. Y qué tremendo es como a ver, ¿cómo decirlo? Es como consecuencias tras consecuencias, pero buenas consecuencias de cuando alguien conoce a Dios. Claro. Estos chicos te evangelizan allá, tú vienes Exacto. acá, me predicas de Cristo a mí. Ese día a mí trataba de evitar que se me salían las lágrimas porque yo tenía tanta necesidad de Jesús y claro, uno le anda haciendo la L a Jesús, tratando de buscar en otras cosas llenar esos vacíos, pero esos vacíos no los vamos a llenar nunca con No, ninguna cosa, con nada nada. que te presenten va a llenar esos vacíos hasta que te encuentren con Jesús. Y Juan, Amén.
me dice, yo conocí a Jesús y yo sé que tú lo necesitas. Y esas palabras a mí me marcaron de una manera pero tremenda. Me acuerdo que dimos varias vueltas a la plaza ahí porque yo sentía que me aliviaba cuando tú me hablabas de Jesús. Sí. Es que ahí se cumple lo que dice la Biblia, que al final nosotros hemos vencido por el poder del testimonio también. Sí. Entonces, lo que yo le compartía a mi hermano Claudio acá era lo que yo estaba viviendo, lo que había vivido 3 años antes y lo que seguía viviendo en ese tiempo, año 2010. Y mi corazón estaba lleno de la presencia de Dios cuando yo te compartía lo que había vivido y todo. Cuando con Hans también te compartimos el evangelio y todo, porque después de yo haberte hablado a ti, como que vino Hans y como que tú lo comprobaste nuevamente. Tú dijiste, si lo hizo con el Hans, ya conmigo tiene que hacerlo. Entonces ahí fue como el tiro de gracia, como así dice. Sí, me tuvieron paciencia. Un mes más o menos me demoré en ese tiempo en aceptar que reconocí a Jesús y hasta que me entregué por completo, acepté acompañarlos a la iglesia, que ahora es nuestra iglesia, Renuevo nuestra casa. Pero fue un mes en donde estuve como luchándola. Pero puedo decir que Dios me venció, su amor me venció, y hoy día somos reflejos y consecuencias del amor de Dios. Esa es la verdad. Amén, así fue. Me acuerdo que vivíamos le decíamos el búnker, vivíamos en una pieza chiquitita y en ese tiempo llegaste tú y llegaron varios jóvenes más, llegó como una ola de jóvenes y fue una etapa de mi vida maravillosa, Claudio. Lindo, un tiempo precioso. Hermoso. Yo creo que igual vivimos, no sé si decirlo así como un principio de avivamiento, pero fue algo maravilloso, muy lindo. Sí, no, fue un año espectacular. Para mí fue un año inolvidable ese 2010. Y el 2011 también fueron años tremendos donde Dios marcó mi vida. ¿Te bautizaste? Ahí donde me bauticé el 2011, Dios me marcó y tomé la decisión de seguir a Dios. Y qué bueno que estés tú hasta el día de hoy, estemos los dos perseverando. Es gracias al amor de Dios, ¿no? Al amor del Señor. Juan, se nos ha pasado el tiempo, pero rapidito. Eso es bueno. Yo te iba a pedir, ¿tenía alguna letra? Esto no estaba preparado ni nada, pero ¿hay alguna letra que tú tengas en tus canciones en donde agradezcas a Jesús o parte de tu testimonio, que nos puedas cantar un pedacito? ¿A capela? Sí, a capela, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna? Sí, mira, dice, y como si fuera ayer, recuerdo aquel momento cuando mi atención captaste, me llamaste en pleno centro. Entre un montón de jóvenes tú eras el epicentro, los que unánime rapeaban con fe y agradecimiento. En medio de aquel círculo entoné mis poesías, mientras sonaba un ritmo, una adoración salía, yo tratando de mostrar aquel talento que tenía. Así conocí a mis brodas, al Felipe y al Matías. Estrechándome la mano ellos me hablaron del Mesías y mirándome a los ojos pura paz me transmitían. El plan de salvación me presentaron aquel día y así comenzó esta historia en esta larga travesía. Quizás yo no calificaba para ser un instrumento y cuando menos lo pensaba mis ojos fueron abiertos. Hoy tengo la certeza que tú estás en todo tiempo y tu presencia vive en mí y en ti, porque somos su templo. Gloria a Dios. Wow, un aplauso. Un aplauso al Señor por la vida de Juanito. Maravilloso. Sí, el J en la casa. Estás viviendo un lindo tiempo, hermano. Amén, gloria este a Dios. Verano es como que Dios hizo algo. Fue mío este verano. Te vi en afiches, portadas, invitaciones. Gracias al Señor. Es como que Dios abrió algo más. Sí, yo creo que todo ha sido de Dios, Nanito, Claudio. Todo, yo le debo tanto a Dios, Claudio, le debo tanto. Me emociono igual a veces al solo pensar de quién era yo antes y al verme ahora, cómo Dios me ha bendecido. Y tal como lo dices tú, este verano ha sido de puertas abiertas y Dios ha sido lindo, maravilloso conmigo, con mi vida, con mi ministerio. Tenemos un ministerio y seguimos aquí trabajando para Dios y para lo que Él ama, que son las personas. Sí, lo que yo veo en lo tuyo, que tú tienes una oportunidad tremenda. Como iglesia uno llega a ciertas... a ver, ¿cómo decirlo? Como iglesia nosotros llegamos... iglesia física, personas que quieran venir, cierta cantidad de personas que podamos visitar o conocer. Pero en el caso tuyo, tú tienes una oportunidad de ir más allá. O sea, lo que hablábamos unos días atrás, tú
vas a lugares en donde ni siquiera se imaginan que va a llegar alguien a cantarles de Cristo. Claro. Que no lo están esperando. Claro. Y ahí estás tú Sí. siendo luz Sí. en medio de las tinieblas, la Amén. verdad. Sí. Y es una oportunidad tremenda. ¿Cómo lo ves? Sí, es lindo. Fíjate que es enriquecedor igual, Sí. porque como persona Dios me enseña a mirar a la gente con amor, a abrazar a los que nadie abraza, a hablarles de su amor a los que nadie, como dices tú, quizás tiene esa posibilidad de entrar en esos ambientes, porque no Sí. es fácil tampoco. No. Entonces, como pocas personas tienen esa posibilidad, Dios me permite a mí llegar, por su gracia, llegar a esas personas y decirle, Dios te ama tal cual tú estás, con tus vicios, con tus problemas, con tu mal genio, qué sé yo, pero Dios te ama así. Y me permite hablarle a personas que nunca pensé que le iba a hablar. Claro. A abrazar a aquellos que nadie quiere abrazar, a escuchar a los que nadie quiere escuchar. ¿Me entiendes? Y eso me enseña a amar a la gente como Dios ama a la gente, a mirar a la gente como Dios mira a la gente, a hablar a la gente como Dios quiere que le hable a la gente. Y que al final de la jornada, toda la honra y toda la gloria sea para Él, Sí, solamente amén. para Él. Amén. Somos simples vasos de Sí, barro, pero con un tesoro dentro de nosotros. Exacto. Y ese tesoro se llama el Espíritu Sí, Santo. amén. Es lo más lindo Es que lo más tenemos. lindo que tenemos. ¿Qué es lo que se viene ahora en lo más próximo y también en este año? Mira, ahora ya, gracias a Dios, doy gracias a Dios porque delante estaba justamente tú presente cuando me dieron la respuesta. Sí. Vamos a hacer el lanzamiento del disco Emancipación. Este lanzamiento yo quiero dejar una invitación a Sí, las personas, dale. quiero invitar a toda la gente del Lebu y de los alrededores, de la provincia de Arauco igual, el día sábado 25. Vamos a hacer este lanzamiento del disco Emancipación en el Salón Walter Ramírez, a las 5 de la tarde. Van a haber grupos cristianos y grupos no cristianos también, porque la idea es que también a ellos le podamos entregar el mensaje. Así que quiero dejar invitado a todos los hermanos, la familia de Renuevo, nuestra casa, a todos los que quieran ir a apoyar esta iniciativa, este evento, están todos invitados. Así que eso es lo que se viene. Emancipación tremendo. consumado es. Ya estamos en los últimos minutos ya de esta entrevista. Ha sido un lindo tiempo. Amén. Juan, para despedirte, ¿qué le dirías a la gente que va a ver tu testimonio? Hoy día profundizamos un poquito más en tu vida personal Amén. para glorificar a Cristo. ¿Qué le dirías tú a las personas que van a ver esto? ¿Cómo te dirigirías a ellos? Y si los animas a algo más, a que se atrevan a conocer a Dios. Yo sé Claro. que este video va a llegar a muchas personas que te conocen y personas no cristianas. Si Amén. pudieras dirigirle unas palabritas a ellos. Sí, bueno, primero a la gente que no conoce de Dios, decirles de que el mundo no los puede definir, ni el mundo, ni el diablo, ni nadie te puede definir a ti como tú eres o quién tú eres. La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Quien define tu vida es Jesucristo. Él tiene un presente para ti y tiene un futuro glorioso. Glorioso. La palabra dice que pensamientos de bien y de paz tiene Él para los que le aman. Amén. Así que yo quiero animarte, si tú no has conocido de nuestro Salvador Jesucristo, te invito a que lo puedas comprobar y lo puedas conocer y aceptar como tu único Señor y Salvador personal en tu corazón. No dejes que el pasado te defina o que la gente del mundo te defina, porque tú no eres lo que la gente dice. Tú eres lo que Dios dice, y lo que Dios tiene pensado hacer contigo es glorioso. Y Amén. este mensaje también que quiero dar ahora es para la gente cristiana, también a que nunca subestimen a la gente que está afuera, porque nunca se sabe quién está al lado de nosotros. A veces nosotros los cristianos también a veces tenemos ciertos prejuicios. Entonces la invitación es para que los cristianos nunca más tengamos esos prejuicios con la gente que pasa a nuestro lado, porque no sabemos si la persona que va caminando al lado nuestro el día de mañana va a ser un tremendo ministro de Dios. Sí, amén. A no juzgar, a no discriminar, a no mirar a nadie en menos, sino que a mirar a las personas como con los ojos que Dios mira a la gente, con amor.
no sé si consejo o mensaje es para la gente que ya conoce a Cristo, que nunca subestima a nadie, nunca mire por encima del hombro a una persona, sino que mírelo siempre con amor, miremos a nuestro prójimo con amor. Jesús dijo, de esta manera el mundo sabrá que son mis discípulos, amándose los unos a los otros. Amén. Así que ese es el mensaje para mis hermanos y mis hermanas cristianas. Amén. Bueno, yo quiero darle las gracias a Juan Sepúlveda, conocido como el J en la casa, hoy día está en mi casa. Le doy las gracias a Dios por tenerlo acá, tremendo testimonio, Amén. Tremendo programa el del día de hoy. Lo único que yo les pido a los que nos están viendo, que lo compartan, este testimonio, esta historia de vida tiene que llegar a muchas personas. Hay muchas personas Amén. que necesitan escuchar algo así para levantarse. Sí. Hay personas que lo único que necesitan es escuchar un testimonio, una palabra que los active y que les dé fe para decir, diablito, hasta aquí te dejo y yo me voy con Dios, ahora me tomo de la mano del Señor. Amén. Así que estos programas son tremendos para eso, para traer fe. Se llama Impacto de Fe y es por lo mismo, porque lo que necesitamos es fe para creer que lo que Dios tiene para nosotros es algo bueno. Amén. Así que yo me despido de ti, hermano. Amén. Te doy las gracias por haber aceptado esta invitación y por haber abierto tu corazón a todos los que nos están mirando, y sé que los que están ahí van a agradecerlo muchísimo, hermano. Así que nos despedimos desde aquí. Dios les bendiga y compartan este programa. Nos vemos. Chao.